Ajá, solo el micrófono, el audio no, ese audio no, ya listo. Le voy a mandar la invitación para que me una como invitado. Puede salirse del Zoom. Lo preferible es que salga del Zoom para que no haya. Inversión y exacto. Ya. Buenas tardes a todos los que están conectados en el live. Ya tenemos con personas. El día de hoy vamos a estar en una clase de NET con el ingeniero William Rafael. Vamos a hablar acerca de Civic versus NET y cuál te conviene mejor para proyectos de infraestructura. Igual si tienen consultas o dudas nos pueden dejar en los comentarios. El ingeniero va a estar respondiendo toda duda o cosa en la cajita de comentarios. Y los que nos dicen novedades van a recibir un 50% de descuento de los cursos en vivo, más un curso sincrónico de regalo. Ya pueden comenzar. Ok, muy buenas noches con todos. Mi nombre, como lo mencionó la señorita, es Wilber Vázquez. Soy el encargado de gestionar lo que son el diplomado en contratos NEI y contratos FIDIC. Hoy día vamos a ver un tema, el cual es muy interesante, con la pregunta: ¿cuál te conviene? Definiendo los dos proyectos para un proyecto de infraestructura. ¿Ya qué tipo de contrato conviene en cada uno de los proyectos? Ya vamos a ver un poco sobre la introducción de los contratos estándares de infraestructura, ¿no? ¿Qué es saber sobre un contrato estándar? ¿Qué son los contratos estándares, ¿no? En su gran mayoría nosotros hemos visto contratos tradicionales, que son los contratos jurídicos, ¿no? Que son con un lenguaje bien legal, ¿no? Y que un poco retrasan la dificultad de las obras. Pero estos contratos estándares en infraestructura, en el caso de que son los contratos NEC y los contratos FIDIC, ¿no? Es un marco prediseñado que regula relaciones y obligaciones de derechos entre las partes involucradas, ¿no? Vamos a ver, su mismo nombre los dice, estándares, porque en cualquier parte del mundo vamos a encontrarlos de la misma manera, ¿no? Dividido de la misma manera, las cláusulas de la misma manera. Entonces, por eso son estándares, y además porque involucra obligaciones y derechos a las partes del contrato. En la parte de evolución de estos contratos estándares, bueno, no son nuevos, son ya muy antiguos, ¿no? Un poco más antiguo el FIDIC que el NEC, ¿no? Pero han ido evolucionando y adaptándose a los diferentes tipos de proyectos que tenemos, a las metodologías que se vienen realizando, ¿no? Como son, por ejemplo, la metodología BIM, ¿no? Estos tipos de contratos, lo que favorece la parte más importante que tienen ellos es que son claros y previsibles, ¿no? Tienen un lenguaje sencillo, un lenguaje común, reduciendo un poco de ambigüedades y potenciales conflictos, ¿no? Entonces, estos tipos de contratos dejan un poco atrás a estos contratos de lenguaje jurídico, que mantenían bastantes ambigüedades, y traen a un lenguaje sencillo y común, ¿no? Que se maneja en construcción, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos que definir por qué elegir un contrato estándar, ¿no? Y aquí les menciono 4 puntos importantes de por qué elegir un contrato estándar. Eficiencia legal y operativa, ¿no? En esta parte, como es eficiente legalmente,
¿no? Reduce significativamente el tiempo y el costo de la redacción de contratos personalizados. Al hacer un contrato estándar, es decir, que en Perú tenemos este contrato, nos vamos a Europa, tenemos el mismo contrato, nos vamos a Estados Unidos, tenemos el mismo contrato, va a reducir el tiempo de estar redactando en cada uno de los países un contrato diferente. Entonces, por eso también es muy importante elegir o es eficaz elegir un contrato estándar. Distribución equilibrada de los riesgos. Estos tipos de contratos definen claramente cuáles son los riesgos entre las partes del cliente y el contratista, ¿no? Evitando generar disputas en el transcurso del tiempo del proyecto, ¿no? Al estar bien definido, a tener claro qué deberes tienes, qué derechos tienes cada uno de los personajes de los contratos, ¿no? Equilibra los riesgos. Y otro punto importante es el reconocimiento internacional. Los contratos FIDIC y los contratos NEC tienen reconocimiento internacional, ¿no? Dado que están distribuidos por todo el mundo. De los dos, por ejemplo, el que es más común es el contrato FIDIC, ¿no? Que está distribuido más o menos en 100 países. Otro punto importante es la mejora en la gestión de proyectos, ¿no? El cual proporciona procedimientos estandarizados para la gestión de cambios. Estos contratos estándares, ¿no? A diferencia de los contratos normales o tradicionales, tienen como su máximo esplendor la gestión de proyectos, ¿no? Ahí gestionan el cambio, gestionan el tiempo, gestionan el costo, ¿no? Y además comprenden la gestión de cambios, donde involucra mucho las reclamaciones y la resolución de conflictos a temprana edad, ¿no? Entonces, elegir un contrato estandarizado, un contrato estándar, ¿no? Puede determinar el éxito o el fracaso de tu proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si elegimos un contrato tradicional en el cual el lenguaje es jurídico, es muy legal, quizás vamos a involucrarnos tiempo, vamos a perder tiempo en estar peleando por ambigüedades por parte legal y no tratar de avanzar con el proyecto. Entonces, el contrato estándar elimina todas esas ambigüedades, todo ese lenguaje jurídico que se tiene en un contrato tradicional, ¿no? Entonces, dentro de los dos puntos tenemos dos protagonistas, ¿no? El contrato FIDIC y el contrato NEC, ¿no? El contrato FIDIC y el contrato NEC son dos contratos estandarizados, ¿no? Que los cuales son de los más comunes que existen en el mundo, ¿no? El FIDIC es un contrato que lo tienes en 100 países aproximadamente, ¿no? Y el contrato NEC es un poco más reducido el alcance, pero de igual importancia, ¿no? Por ejemplo, los contratos NEC suman bastante importancia en lo que es Latinoamérica, que gracias a Perú exclusivamente, el contrato NEC ha surgido de manera de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, Chile, no, que no estaba dentro, utilizaba mucho FIDIC, por ejemplo, tenemos contratos NEC ya involucrados en ese punto, ¿no? Filosofías y enfoques contractuales, ¿no? Los FIDICs y los NEC tienen diferentes filosofías y diferentes enfoques contractuales, ¿no? Distintos marcos legales, distintas formas de ver los proyectos, distintas formas de gestionar el proyecto. Entonces, vamos a analizar también cómo se hacen cuáles son las filosofías y los enfoques de cada uno de los contratos, ¿no? El FIDIC, manos afuera para el cliente, es decir, le da la responsabilidad un poco más al contratista, ¿no? Y está un poco más alejado de los riesgos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cliente no tiene que esté involucrado directamente en el proyecto, sino que tiene un tercero que, por ejemplo, se llama el ingeniero FIDIC, ¿no? Entonces, él es el que actúa como intermediario entre las partes. Entonces, el cliente se mantiene afuera del proyecto, pero tiene una persona que es intermediaria, ¿no? Para él y el contratista, ¿no? Por ejemplo, en responsabilidad concentrada, ¿no? Vemos los libros rojos, amarillos y platas, ¿no? Que son diferentes colores, que también veremos el porqué. Pero, por ejemplo, el rojo es un libro que el contratista asume toda la parte de la construcción, ¿no? Y el contratante asume la gran total de diseño, ¿no? Y así, por ejemplo, el amarillo y el plata, el contratista asume un poco la responsabilidad de toda la obra y el cliente ya queda un poco más afuera,
¿ya? En la parte de estructura jerárquica, por ejemplo, el, todo pasa por el ingeniero FIDIC, que es la parte intermedia, digamos, de este contrato. Vamos a encontrar el contratista y vamos a encontrar al contratante o al cliente. Entonces no hay una comunicación directa, sino pasa por un intermediario, y ese intermediario justamente es el ingeniero FIDIC, ¿no? Entonces el FIDIC no favorece claramente a las limitaciones de los roles, ¿no? Y de los deberes y derechos de cada uno de las partes del proyecto, ya las partes del proyecto, pero define un poco que el cliente o el contratante está un poco más alejado o no tan involucrado dentro del proyecto. A diferencia, por ejemplo, del NEC, como lo ves ahí que dice manos adentro. ¿Por qué? Porque en el contrato NEC es algo más libre, es algo que tú más te involucras dentro de la gestión de proyectos. Y el FIDIC no, el FIDIC es algo más contractual, es algo más rígido. El FIDIC es un contrato de que sí unas reglas específicas, y el NEC no, el NEC es una forma colaborativa, es una forma de espíritu de confianza, tal y como lo dice uno de los fundamentos del NEC, ¿no? Tienes un lenguaje claro, un lenguaje directo entre las partes, no existe intermediarios, ¿no? Está el gerente de proyecto y está el contratista, que se comunican entre sí, ¿no? Y por ejemplo en el FIDIC no es así, sino que existe una tercera persona dentro del FIDIC que involucra y que es el que se comunica, ¿ya? Se comunica. Entonces, si comparamos un poco el NEC y el FIDIC, ¿no? Vamos a ver que el NEC es un poco más abierto, libre, y el FIDIC es un poco más rígido, hasta el lenguaje que utiliza dentro de sus contratos, ¿ya? Eh, ¿Cómo se hace la gestión diaria entre el NEC y el FIDIC? ¿No? El ejemplo en el FIDIC, por ejemplo, revisa informes periódicos, aprueba o rechaza propuestas terminadas, interactúa principalmente con el ingeniero, no interactúa con el contratista, ¿no? Espera resultados según el contrato sin implicaciones constantes, porque el FIDIC involucra con los derechos y deberes bien, bien rígidos. Por ejemplo, ¿no? Si es un libro rojo, tú como contratista eres responsable de la construcción y tú verás cómo construyes, no me voy a meter ahí. No, si es un libro plata y un libro amarillo, tú eres responsable del diseño y la construcción, ¿ya? En el caso del cliente NEC, participa en reuniones regulares del progreso. En esta parte va a colaborar más con el contratista, ¿no? Interviene activamente y mantiene una comunicación directa con el contratista, ¿no? A diferencia del FIDIC, que no tiene una interacción o tiene una comunicación directa, sino que tiene que haber un intermediario que se llama el ingeniero FIDIC. Gestión del riesgo y de comunicaciones, ¿no? En el caso del FIDIC, los riesgos son claramente asignados de acuerdo al color del libro, ¿no? Vamos a encontrar en el FIDIC, vamos a encontrar un arcoíris de colores, ¿no? Desde el rojo, tenemos el amarillo, tenemos el plata, tenemos el dorado, ¿no? O el oro, discúlpeme, el verde, el rosado, ¿no? Entonces, cada uno de los libros distribuye el riesgo de manera diferente. Por ejemplo, el rojo, en el rojo, el riesgo del diseño es del empleador o del cliente, y la construcción es del contratista. En el amarillo, el diseño y la construcción es el riesgo del contratista, ¿no? Y en el libro plata, de la misma manera que en el amarillo, pasa que el riesgo también de diseño y construcción es por parte del contratista. Por ejemplo, si vemos una diferencia entre el amarillo y el plata, vamos a determinar que quizás el plata es responsabilidad total del contratista, y en el libro amarillo todavía el empleador tiene ahí algunas asignaciones como responsabilidades, ¿no? En esta parte de la parte de distribución de riesgos, el FIDIC tiene más claro o tiene mejor asumido cada uno de los riesgos en cada uno de los contratos. Vamos a ver quizás que en el contrato NEC, en lo que vamos a ver a continuación, no involucra tanto, no separa claramente los riesgos, sino que un poco se comparten los riesgos que se gestionan, ¿ya? De igual manera, como existe en otros contratos, también existe una junta de resolución de disputas, que son los DA, ¿ya? Que son los DA.
En el caso que son el NEC, como les comentaba, el riesgo es compartido y la gestión proactiva, ¿no? En el caso del NEC, por ejemplo, existe cláusulas exclusivas sobre algo que se llama una alerta temprana, ¿no? Que es una obligación contractual de las partes de avisarle a la otra que puede haber situaciones de posibles riesgos y que te pueden afectar al final al problema. Estos posibles riesgos, las posibles afectaciones que se convierten en problemas, van a conllevar aumento de precios, a retrasos del proyecto, afectación por rendimientos. ¿Ya? Afectación por rendimientos. ¿No? Y los costos y compensaciones también es otra diferencia que existe dentro de los contratos NEC y FIDIC, ¿no? En el caso, por ejemplo, del FIDIC es una evaluación retrospectiva del costo, ¿no? Cada uno de, cada uno de los cada uno de los colores de los libros tiene una forma de evaluación o de pago dentro. Por ejemplo, el libro rojo es un costo unitario. El libro amarillo, el libro plata, el libro oro es una suma alzada. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes. De igual manera, ¿no? De igual manera pasa en el NEC, ¿no? Una evaluación prospectiva y definir los costos. Diferencia, por ejemplo, del FIDI que tiene colores y se paga por cada libro, el libro amarillo se paga precios unitarios, el libro amarillo se paga suma alzada, el libro plata suma alzada. Acá se diferencia, es un poco diferente, ¿no? Los tipos de pago se dan de manera por opciones contractuales, por opciones de pago. Y el NEC tiene opciones de pago, que son 6 opciones de pago: la opción A, la opción B, la C, la D, la E y la F, ¿no? A diferencia del FIDI, que no tiene opciones de pago, sino que exclusivamente son por los tipos de contrato y por los colores de contrato. Y es un poco la diferencia entre el NEC y el FIDI, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este cuadro que vemos, ¿no? La parte la parte de, digamos, de azul es el NEC y la parte de azul más oscuro es el FIDIC. En transparencia vamos a ver que el NEC es más transparente porque su mismo espíritu lo dice, ¿no? Colaboración y espíritu de confianza. Entonces es más transparente el NEC que el FIDIC, ¿no? La previsibilidad, de igual manera, el NEC es más predecible que el FIDIC, ¿no? En la facilidad contractual, el FIDIC es mejor que el NEC. ¿Por qué? Porque el FIDIC tiene mejor definido su contrato que el NEC. El NEC a veces vamos a encontrar algunos vacíos, pero que esos vacíos son llenados por el espíritu de confianza y la colaboración entre las partes. En lo que es alineación de incentivos, el NEC involucra claramente que se debe alinear y se debe dar incentivos a los contratistas, ¿no? El FIDIC no lo involucra de esta manera, no, pero quizá lo puede determinar en una condición particular. ¿Ya? Y algunos casos que se pueden determinar, algunos casos prácticos y de experiencias en la industria que se pueden determinar, ¿no? El NEC reduce más disputas que el FIDIC. ¿Y por qué reduce más disputas que el FIDIC? Por lo que les mencionaba anteriormente. El FIDIC es un contrato que es de manera rígida, se pega mucho a lo que dice, lo que ya está mencionado dentro del contrato. Y el NEC no, el NEC es un contrato que es más libre, como les mencionaba, ¿no? Tiene mayor gestión de proyectos el NEC, entonces reduce más disputas que el NEC. Además que el NEC te obliga contractualmente a alzar la mano e indicar que existe un posible riesgo, aunque el FIDIC no te involucra esto como una parte, como un aspecto contractual, ¿no? El NEC te lo indica esa situación, ¿no? Entonces, si nos vamos que se reduce más disputas que el FIDIC, claro que reduce más disputas que el FIDIC porque tiene un trato más personal entre las partes. Y en cambio el FIDIC no, el FIDIC establece normas, establece deberes, establece derechos por parte de las dos personas, ¿no? En las cuales son rígidas y no te da la opción quizás de poder conversar o poder llegar a un acuerdo como lo tienen los contratos NET, ¿ya? Como lo tienen los contratos NET.
adaptabilidad y complejidad. ¿Ya? En esta parte de adaptabilidad y complejidad, yo les mencionaba, ¿no? Que el FIDIC es más flexible, es más, digamos, más libre, y en cambio el NEC es más rígido, ¿no? La parte jurídica, la parte contractual por parte del FIDIC es más rígido, ¿ya? Es más rígido. En cambio, la parte contractual, la parte de especializada ya del NEC es más flexible, ¿ya? Por ejemplo, acá viene algo que es muy importante, ¿no? Si nosotros no tenemos una formación de vida, el NEC te puede conllevar a muchos errores, ¿no? Por lo mismo que es, ¿no? Por lo mismo que es más libre, que te da más opciones de elegir. En cambio, el FIDIC no es así. El FIDIC, ¿no? El FIDIC ha sido un proyecto que ya ha sido por más de 160 países, ¿no? En los cuales digamos, se ha implantado este contrato, ¿no? Y en el cual se ve que su parte contractual funciona mejor para cualquier tipo de persona, ¿no? Porque te maneja y te da, digamos, columnas de deberes, de derechos por cada parte. Y el NEC no, ¿qué pasa? Si tú no estás suficientemente capacitado, si el NEC no tienes esa disponibilidad de gestión de proyectos, una implementación incorrecta del NEC te va a conllevar a que, en vez de encontrarle soluciones a tu proyecto, lo vas a encontrar más problemas. Entonces, ¿cuál elegir para tu proyecto? ¿Ya? La mejor forma de elegir un contrato NECO, contrato FIDIC, por ejemplo, en Perú, es la idiosincrasia o la ideología o la mentalidad que tiene cada uno de nosotros, ¿no? El NEC, nuevamente recalco, es un contrato de colaboración. Si tú en tu contrato tienes las personas adecuadas que van a colaborar, tienen esa mente de colaboración, de espíritu de confianza, ¿no? Tienes unas personas que gestionan proactivamente los proyectos, entonces puedes utilizar un NEC. No puedes utilizar un NEC. Pero si tu personal, digamos, las partes no son tan colaborativas, ves que tu personal todavía no tiene la mentalidad de colaboración o de abertura para este tipo de gestión de proyectos, tendrás que utilizar el FIDIC. ¿Por qué? Porque es más rígido, porque el FIDIC te da una mejor acción contractual hacia las partes, ¿no? Hacia las partes. Entonces, más que todo, los dos tipos de contrato te sirven en cualquier tipo de proyecto de construcción. La diferencia es la calidad de personal que tengas, ¿no? Si tienes un personal que es más de gestión, eliges el NEC. Si tienes un personal que es más rígido, es más legal, utilizas el FIDIC, ¿no? Y esa es un poco la diferencia en el cual existe y el por qué debes elegir un poco cada uno de los contratos, ¿no? Por ejemplo, en este máster que se lleva de contratos NEC y contratos FIDIC, por ejemplo, se va a poder determinar en primer lugar cuáles son las cláusulas del FIDIC, cuáles son las cláusulas del NEC, y donde vamos a comparar, no que al final el FIDIC y el NEC vamos a comparar y vamos a dar como conclusión que el NEC es más flexible y que el FIDIC es un poco más rígido. Entonces, en conclusión, podemos decir que cualquiera de los dos contratos sirve, solo que depende exclusivamente de cuáles son las personas que van a utilizar el contrato. Si son personas de gestión, utilizas el NEC. Si son personas un poco más contractuales, un poco más legales, más rígidas, utilizas el FIDIC. ¿Ok? Entonces, en conclusión, todo depende de quién está al frente del contrato, ¿ya? Si quieres elegir un contrato libre, el NEC; si quieres elegir un contrato más rígido, el FIDIC. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda ahí? Sí, nos dejaron una consulta en los comentarios sobre cuál de los dos contratos
consideras más flexible para proyectos de infraestructura? ¿FIDIC o NEC? Ya, como les comentaba, los dos contratos son buenos para cualquier tipo de proyecto, ¿ya? Solo que el más flexible, el más libre, el más abierto es el contrato NEC, ¿no? El FIDIC es más rígido, tiene los derechos y deberes más, digamos, estrictos en los dos, dentro de su contrato. Entonces, más flexible es el NEC. Bueno, a todos los que se han conectado, muchas gracias, ingeniero, por su tiempo en el live de TikTok. A todos los que se han conectado, muchas gracias por su tiempo también, por estar conectados. Los que nos dejaron sus comentarios también. Recuerden que también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 51 954 440 229. A ese número, chicos, nos pueden escribir para más información acerca de los cursos y nuestros diplomados en NEC. Igualmente, si desean más información, pues obviamente nos pueden visitar en pcertificate.com, ahí están todas nuestras redes sociales. ¿Algo más que quisiera agregar, ingeniero? Tal vez algún consejo acerca de los contratos NEC con FIDIC. No, no solamente, a ver, como te comentabas, la señorita, les esperamos dentro de este máster donde vamos a aprender por cada tipo de contrato, ¿no? Cuáles son deberes y derechos y tratar de que cada tipo de contrato, saber cómo afrontarlo, ¿no? Además, no tenerle miedo a estos tipos de contratos estandarizados que son muy fáciles, los cuales han venido, bueno, exclusivamente a Perú, Latinoamérica, a poder facilitarnos la vida en la parte de la construcción. Listo. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Muchas gracias a todos los que nos conectaron. Ya saben dónde escribirnos. Al más 51 954 440. Y bueno, terminamos el live. Igualmente les recordamos que de lunes a viernes estamos a las 6 haciendo live con los docentes y a las 7 y 8 vamos a estar dando ofertas acerca de nuestros diplomados internacionales. Así que pueden conectarse todos esos días en TikTok. Gracias.